Genial. Bueno, ahora sí, feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien y mi idea es que participemos. Así que capaz, ahí Esteban, vas viendo vos, Esteban, en el chat, las manos. Si quieren abrir y hablar, pueden abrir y hablar. Para mí va a ser mejor, va a ser más fácil, va a ser más suelto. Me va a relajar un poco más también, así que les agradezco si participan. Eh, Estamos viendo o arrancamos ahora lo que serían la serie de los Vespers, ¿sí? La semana pasada lo tuvimos a Luchito con los dos primeros temas que fueron grabados y a mí ahora me toca el tercero. Pero todos los temas están relacionados, bastante relacionados. Entonces me parece bueno que hagamos un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada, de lo que dijo Luis, de lo que él habló, porque seguramente varias de esas cosas nos van a servir como guía para después seguir estudiando lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que, no sé, Guado, ¿qué te acordás de la semana pasada? Voy a ir así, en orden. Esto como en la Sí, escuela. sí, sí, igualito que en la escuela. Ahí era la idea. Estuvimos viendo las distintas historias y cómo tenían una parte, un relato simple y un relato complejo, digamos, y que si nos quedamos con lo simple podemos llegar a una conclusión errada, que la idea, bueno, es que de eso simple vayamos a lo complejo para entender qué es lo que pasó y poder ver qué es lo que va a pasar de acuerdo a eso, digamos. Perfecto, perfecto. O sea, el resumen de todo el estudio lo hizo Guada, que era de lo simple a lo complejo, ¿sí? Otras cosas, Aus. Lo que te acuerdes, cualquier cosa. Lo importante que es primero ver lo simple, ¿no? Porque Dios en su misericordia nos muestra primero las cosas sencillas, porque al ver la complejidad nos abrumamos y podemos llegar a conclusiones erradas. Perfecto. Entonces primero son las cosas simples, que una vez que estamos dispuestos a aceptar eso y a estudiarlo en su mayor complejidad, en sus matices, seguimos orientados, pero también diferencian con claridad eh, las cosas que en este mundo se hacen lo mejor posible, pero se alejan del ideal que Dios tiene para su reino. Entonces es importante que estudiemos lo que está mal, y lo que se hace mejor, pero no llega a la meta, porque lo que Dios nos quiere revelar en realidad es cómo es su reino. Y cuando estudiamos, por ejemplo, la derecha está errada en su concepción de las personas, de los derechos humanos, de la igualdad, la izquierda se acerca, pero no llega a la meta. Y lo que Dios nos quiere revelar es aún mayor, más complejo y mejor. Entonces es importante seguir esa línea, pero es en nuestro favor que Dios lo hace, porque tenemos el corazón muy duro y somos retercos. Sí, es cierto. Sin duda. ¿Doctor? Me acuerdo que repasamos historias simples, como por ejemplo 1888. Ahí está. A ver, ¿qué te acordás de la historia? Me acuerdo que habíamos hablado de algunas pinceladas de la Que se acerque un poquito más, Ah, que no se escuche. no, me acuerdo que habíamos repasado algunas historias, algunos modelos simples, como 1888, la Reforma, la Primera Avenida, y vimos que cuando nos quedamos en lo simple, o sea, como decía Hugo, es una guía, pero cuando vamos a profundizar y, por ejemplo, vemos tanto el interno como el externo, nos encontramos con mucho más detalle y vemos como Dios por ahí nos quiere mostrar eh, cosas distintas o conclusiones distintas a las que llegaríamos si solamente adaptamos con los modelos más simples. Esteban. Yo lo que por ahí destaco es la importancia de entender, o sea, de si bien partimos con lo simple, de entender lo complejo, porque nos protege también de tergiversar las cosas, entenderlas mal, nos da la posibilidad de entender cuando vemos en la vida real todos los asuntos que se van entramando entre sí, y también nos sostiene y nos mantiene firmes contra errores de comprensión o de doctrina, se podría decir. Perfecto, perfecto. Bueno, Guada, sí. que es relacionada a la historia del movimiento que Luis al último dijo de cómo se pasó de un punto al otro, de que en su momento, si se quiere, el movimiento estaba situado en el ala derecha, y cómo se pasó a la izquierda si los modelos proféticos no cambiaron, y lo que él dijo es que se utilizaron de manera correcta. Son los mismos modelos, pero con una utilización o una interpretación correcta de esos modelos. Este era lo que vos te acordabas. Perfecto. Genial, buenísimo. Esteban. Algo más que iba a agregar es, a mí yo recuerdo que en su momento vi una imagen que se asocia mucho,
que cuando uno piensa en una sola cuerda, por ejemplo, en una sola compresión simple, demasiado sencilla, Ujú. es algo fácil de mover, de retorcer, sí, de alterar básicamente. Pero cuando vos tenés varias cuerdas, varias líneas, varios elementos que fortalecen, que le dan mayor contexto, mayor complejidad a lo que estás estudiando, a lo que estás viendo, es mucho más difícil de mover, de torcer eso. Ujú. Es mucho más sólido. Entonces, es una buena forma de entenderlo visualmente, a la importancia de entenderlo complejo y Perfecto. de entrelazar todos estos elementos. Genial, genial. Voy a probar algo para los que están ahí. ¿Se ven bien la esta? ¿Cuál es la de acá arriba? ¿Querés apagarla? Sí, Es la del segundo interruptor atrás del coso. porque me parece que justo un brillo en la pantalla. Uy, ¿mejoró? Ahí sí. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Estamos apagados? No, porque estaba justo el brillo en la línea. Se ve bien. Perfecto. ¿Alguien que esté allí por Zoom que quiera comentar algo? Quizás algo más con relación a las historias, ya que los chicos acá hicieron un resumen genial. ¿Cuáles historias vimos y eso? Si no, Por seguimos. ejemplo, la de Dale, las dale. trompetas. Luchito habló sobre las trompetas, por ejemplo, de cómo la forma simple nos ayuda a entender, pero no es completamente precisa lo que sucedió en la historia. No sé si era eso lo que preguntaba. Sí, sí, perfecto. Esa era una de las historias que hablamos. Nadie mencionó la historia a la que yo quería hacer mención, pero no hay problema, porque lo vamos viendo. Lo de Daniel. Vimos Juan el Bautista, ¿Sí? mm, Acá Guadalupe no me mencionó acuerdo. la de Daniel también, ¿sí? Y a esa vamos a ir ahora un poquito, ¿sí? Pero antes que eso quería recordarles esto, ¿sí? Luis la semana pasada nos comentaba, como Guada decía, que el movimiento, ¿sí? Por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo, la verdad, por 30 años en verdad, vivimos o nos mantuvimos del lado derecho, ¿sí? Del espectro político, ¿sí? Hasta que desde septiembre, voy a poner un número, desde septiembre del 18, perdón, desde septiembre del 18 a diciembre del 19, ¿sí? Nosotros hicimos un cambio, ¿sí? La semana pasada nosotros vimos cuál eran los factores que nos identificaban en este lado y cuáles son los factores que nos identifican en este lado, ¿sí? Lo que vamos a ver en este estudio es qué fue lo que nos hizo cambiar de este lado hacia este lado, ¿sí? ¿Alguien se acuerda más o menos cuáles fueron las razones por las que cambiamos de espectro político, del lado del espectro político? ¿Agus? Una de las cosas que Tess nos enseñó fue sobre las corrientes de información Perfecto. que hay y cómo hacer o sea, suena corriente de información y parece que hay dos corrientes legítimas, pero la verdad es que hay una corriente ilegítima con un periodismo que no está basado en hechos y después hay un montón de personas que realmente se preocupan por la verdad, por la justicia y por informar al público y que hay que hacer un filtrado de las cosas que consumimos. Y al hacer ese filtrado, tener una mejor visión más clara del mundo. Y eso fue lo que inició esa migración política, ¿no? Perfecto. Esa fue una de las razones. Son 4 factores que nos hicieron cambiar de espectro político, ¿Tiene ¿sí? que ver algo con los mandamientos? Que empezamos a priorizar más los 6 que los 4 y empezar a hacer más centro en las personas. No, no es ese uno de los factores, ¿sí? Porque ahí eso es bien interesante. Cuando nosotros nos basamos en esto, como fue la semana pasada, nosotros hablamos de una cuestión casi de moralidad, ¿sí? La moralidad, acá éramos sexistas, como que si ahora ya no fuéramos más, ¿sí? Acá éramos sexistas, ahora se supone que no somos más, no sé ¿cuáles eran otros los factores que habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Mayoría moral era uno. Mayoría moral, ¿sí? Ahí sí, ese sí me gustó. La mayoría moral, lo voy a poner acá, mayoría moral, Solo puedo decir algo sí, a beneficio de algunas personas
cuando vos decís factores que nos corrieron, te referís a títulos de estudios que Sí. hicimos. Perfecto. Lo voy a determinar como cuáles estudios. Le voy a decir, ¿cuáles de los estudios proféticos que vimos en este periodo, desde el 9 de septiembre del 2018? ¿Se acuerdan qué pasó el 9 de septiembre de 2018, más o menos? En septiembre fue que se empezó a dar el clamor de medianoche. Exacto. ¿En dónde? En Arkansas. En Arkansas. Tess, la anciana Tess, empezó a dar el estudio, ¿sí? En Arkansas, ¿sí? ¿Algún otro estudio que se acuerden? Además del de mayoría moral que comentó Eden. Las elecciones del 16. Perfecto. Era lo que es Pirro. Claro. Perfecto. Eso abarca básicamente guerras de los diálogos, ¿Cuál guerras específicamente? métricas. ¿Eh? Es Es Pirro, básicamente perfecto. un aumento de la comprensión del rey del sur. Bueno, le voy a poner acá. Perfecto. Está genial. Voy a poner Pirro por ahora. ¿Puedo sumar a eso? Sí. Ni decir, solamente que proféticamente vemos que era importante que gane Hillary Clinton por un montón de cosas y a muchas personas le... Me encanta. Ese es el camino al que vamos. Vamos a llegar ahí. Pero vamos a hacer un proceso, así más o menos entendemos de qué se trata, ¿sí? ¿Cuál es el otro? Perdón, perdón, Sí. Ahí- ¿Perdón? perdón. ¿Alguien? Sí, yo, por favor, Sí. si pueden, los que hablan en el entorno, si pueden hablar más cerca o más fuerte, porque se pierde un poco ¿Quieres ponerlo acá arriba? Ponelo acá arriba. Vale, ahora un segundito. en el chat dicen ipso y la línea de los netineos. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Carito y No estoy agregando, dice. De lo de Pirro. Netineo, perfecto. ¿Alguna otra? ¿Se acuerdan? Fue relacionada, está muy relacionada con lo que dijo Agus también. En verdad, esto es, voy a spoilear, pero bueno, es genial porque los 4 temas están relacionados. Los 4 temas están muy relacionados unos con el otro. Entonces eso da un sustento mucho más fuerte al hecho de haber cambiado también de la derecha a la izquierda, ¿sí? Falta uno, que es 1996. ¿Sí? Que la idea es ampliar un poco. Ahora hay un asunto que yo les quiero decir. La semana pasada nosotros vimos de lo simple a lo complejo, ¿sí? O ¿cómo era el nombre, el título? Un portal hacia lo complejo. Un portal hacia lo complejo. Ahí, en mi falta de haber tomado ese estudio, lo que yo hice fue decir, bueno, a ver, me toca un video de Tess, ¿sí? de la anciana Tess, de los Vesper. Así que me voy a ir a estudiar ese video de la anciana Tess de los Vesper. Cuando yo llego a ese estudio, lo que yo encuentro es algo simple, ¿sí? Algo demasiado simple. Algo que no me alcanza algo en lo que yo no alcanzo a ver lo que ella está profundizando, o mejor dicho, todo lo que está por atrás, ¿sí? Entonces mi consejo es el siguiente, para los que les toque para adelante. Los estudios no son simples, son muy complejos, entonces vayan, estudien, véanlos, y acá incluso lo que vamos a hacer es algo simple, ¿sí? Porque profundizar en cada una de estas historias, piensen que esto llevó un año, ¿sí? Más de un año para hacerlo, ¿sí? Solo la línea de Pirro son un montonazo de estudios, ¿sí? Los estudios de la mayoría moral también, lo que es el protestantismo, las historias del protestantismo también, lleva un montón de tiempo, ¿sí? Netineos, para entender qué significa la palabra netineo ya es un montón de cosas, y 1996 también. Entonces nosotros lo que vamos a ver acá es un pantallazo, intentar profundizar en alguno de esos puntos, ¿sí? Bueno, voy a borrar acá, porque nos vamos a ir a una de las historias que comentó Wada, ¿sí? ¿Cuál fue la historia que vos comentaste, Wada? Que vimos la semana pasada. La de Daniel, perfecto. ¿Se acuerdan qué era lo que habíamos visto de Daniel la semana pasada?
más o menos. Sí, cómo él toma una porción de la historia para hacer su parábola. Exacto, Y perfecto. ¿Te acordás qué era lo que Daniel tomaba? sí, o sea, él dice que de un reino de Grecia salen cuatro y él hace con eso un resumen, un gran resumen de la historia. Perfecto. Si Eh, yo pongo acá la muerte de Alejandro Magno, ¿en qué fecha posicionaríamos la muerte de Alejandro Magno? 300 menos. 123. Sí, perfecto. Yo tampoco me lo Yo no acordaba. me acordaba tampoco. A ver, es fácil preguntar a mí después de que yo hice el estudio esta semana, así que quédense tranquilos. En el menos 323 es la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Y dijimos la semana pasada que eran muchísimos los generales que habían quedado, ¿sí? En ese periodo hubo 4 guerras diádocas, ¿sí? Y fueron muriendo muchos de esos generales. ¿Cuántos generales quedaron para esta fecha que es el menos 301? 5. 5, perfecto. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Se acuerdan los nombres? Facilito. Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco, Ptolomeo, Casandro Seleuco y Seleuco. y bueno, Antígono. Y Antígono. Antígono y su hijo de Menio. Antígono, Monostalmo, ¿sí? ¿Por qué lo ponemos por separado? Porque era como estaban teorizados. Exacto. Esta que en el 301, ¿qué es lo que pasa? La Ipsos. Ipsos, perfecto. Esta es la batalla entonces de Ipsos. La batalla de Ipsos, ¿sí? Y acá tenemos 2 bandos, se podría decir, ¿sí? Junto con Antígono, a ver, alguien del Zoom, quién estaba luchando junto con Antígono? Su hijo. Perfecto, su hijo Demetrio, ¿sí? Entonces, esta era la forma en la que estaban posicionadas las fuerzas, ¿sí? En el 301, en la batalla de Ipsos, luego de 4 batallas de Adocas, dentro de lo que fue una guerra civil, ¿sí? Porque esta guerra civil es la guerra Imperio griego. del Imperio griego, perfecto. Entonces esto acá es en Grecia, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora, ¿por qué este estudio que vimos la semana pasada con Luis, ¿sí?, es relevante para nosotros hoy? ¿Cuál es la razón por la que nosotros... Yo ya borré, no tendría que haber borrado, pero había una acá que decía Pirro, ¿sí? Y habían puesto Ipsos. Bueno, perfecto. ¿Por qué este estudio es importante para entender de la derecha, que pasamos de la derecha a la izquierda? ¿Agus? Porque nos muestra que la pérdida de Antígono es una parábola para cuando Hillary Clinton en 2016 pierde las elecciones Perfecto. y que ella representaba la mejor llevada a cabo de lo que Estados Unidos debería haber sido cuando tuvo sus principios fundacionales. Así como Antígono representaba los mismos principios que Alejandro Magno tenía y esa gran idea para ese gran imperio. Es una parábola. Perfecto, genial. Entonces, Agus ya nos adelantó que es una parábola, ¿sí? Ya nos adelantó la explicación. Lo que yo quiero saber ahora es por qué esto, capaz mi pregunta no fue perfecta, así que quédate tranquila, por qué esto es importante o qué entra en juego en esta historia que a nosotros nos hizo entender de la derecha, que pasamos de la derecha a la izquierda. Eso está bien, pero ¿quién entró en juego acá? Que ya lo mencionaron ustedes. Pirro. Pirro, perfecto. Estaba de ese lado. Pirro estaba de este lado, ¿sí? Entonces, la Aprendimos más historia... sobre el rey. ¿Perdón? No, que aprendimos más sobre el rey del sur y cómo fueron esas batallas y el juego que tuvieron
las armas, o sea, en ese caso eran los elefantes y aprendimos sobre la información. Genial, perfecto. Entonces nosotros lo que estábamos viendo, en verdad, no fue esta historia, no fue esta historia la que nosotros estábamos viendo cuando estábamos estudiando justamente a Pirro, ¿sí? Y las batallas que él había tenido, ¿sí? Librado. Yo voy a poner las fechas y ustedes me dicen los nombres. Bueno, ¿se animan a decirme los nombres? Esta y la primera. No puede responder Esteban. No sé cuál sigue. Decime una. Heraclea. Heraclea, yo tampoco ni me acuerdo dónde está. Heraclea. Ahí. La otra. Toto. Ahí no estaba en España y Nueva Zelanda. No. Vale, soplar. Vale soplar, dale. Ásculo. Y la última. Benevento. Perfecto. Bueno, Emma mencionó algo recién que hubo o que tenía mucho que ver con estas 4 historias, que eran los elefantes. ¿Sí? Acabo de dibujar un elefante. Elefante. Pero en otra clase dibujo un elefante. ¿Cómo? Dijiste que lo ibas a dibujar. Claro, por eso, en otra clase lo dibujo, ahora lo escribo. Bueno, entonces, esos elefantes tuvieron mucho que ver en cada una de las 4 historias, ¿sí? Y eso va a ser muy relevante también para el punto al que nos va a llevar esas 4 historias que yo no debería haber borrado, que las voy a escribir acá. Mayoría moral, después habíamos dicho Pirro. ¿Cuál era la tercera que habíamos mencionado? Netineos. Netineos 1996. y 1996. Esas son las 4 historias, yo las voy a poner acá para que nos acordemos, ¿sí? Entonces, ahora sí, en base al estudio de Pirro, nosotros vimos que Pirro era reconocido como el rey del sur, ¿sí? Entonces, Pirro empezó a ser considerado el rey del sur. Y empezamos a ver en estas historias cómo el rey del sur había interactuado con quién. Pirro. Con el rey del norte. Con el rey del norte, exacto. Entonces, Pirro, que era el rey del sur, él había interactuado, ¿sí?, con el rey del norte. Yo le voy a poner así y ahora vamos a ver si funciona o no el paralelismo, ¿sí? Antígono. ¿Qué significaba Antígono? Que era acá el padre de Demetrio. Like the forefather. Exacto. Como el ancestral. Como el ancestral, perfecto, ¿sí? Entonces, Antígono era como el ancestral. ¿Sí? ¿Y Demetrio? ¿Alguien se acuerda qué significaba Demetrio? ¿De dónde viene el nombre, por lo menos? ¿No vale googlear? Bueno, a ver, chicos, ¿ustedes se acuerdan alguno? No. Bueno, Demetrio, ¿sí?, viene de la diosa Demeter, ¿sí?, que era la diosa de la agricultura, que se hacían festividades porque ella traía ¿qué? La cosecha. La cosecha, ¿sí? Entonces tenemos acá a el que era igual a sus ancestrales y a Demetrio, que era el que traía la cosecha, ¿sí? Eso es bien importante porque para nosotros la cosecha, ¿qué significa? Sí, vale. Exacto, ¿sí? Lo que sería la ley dominical también, ¿sí? Entonces, Demetrio y Antígono. Y ahora sí, vamos a la... ¿cómo se dice? ¿A la? ¿Qué? ¿La parábola? Sí, a la parábola, vamos a la parábola. Entonces, Antígono. ¿Quién es Antígono y por qué? Hillary. Hillary Clinton. ¿Y por qué es ella? Porque representa
la llevada a cabo más fidedigna En de base lo que Estados Unidos debería haber sido, ¿no? De Perfecto. lo que la Constitución era como un principio que al ser expandido podía hacer que sea un gran país, una gran Perfecto. nación basada en principios correctos. Exacto. O sea, ella era como los padres fundadores de Estados Unidos, ¿sí? Y Antígono. ¿Era así también? Porque ese es el nombre, ¿no? Antígono es, Sí, como lo que significa el nombre es como los ancestrales. Ahora, Antígono también quería mantener eso de los padres, del ancestral. Si Antígono tenía interés en que el reino que Alejandro Magno había constituido siga siendo un gran imperio, Perfecto. ¿no? Que no se divida en los territorios. Genial. Tenía esa idea. Genial. Militarmente era el más capaz de todo. Exacto, era el más fuerte, ¿sí? Entonces, Antígono, al igual que Hillary Clinton, ¿sí? Le voy a poner acá. Hillary tenía intereses de mantener, con C, ¿no? Hillary Clinton tenía intereses de mantener, ¿sí? Todo lo que los padres fundadores querían, ¿sí? Era mantener el sentido de la patria, al igual que Antígono. Demetrio significa el que trae la cosecha. ¿A quién nosotros decimos, o quién decimos que representa Demetrio? Trump. Trump, perfecto. Trump, ¿sí? Donald Trump. Pero ¿por qué decimos que representa a Trump? ¿En base a qué decimos que Demetrio representa a Trump? Además de lo que nosotros decimos que es el que trae la cosecha, ¿sí? El que adelanta la cosecha. Porque en las historias era el rey del norte. Exacto, porque estamos estudiando la historia de Pirro, ¿sí? Que es el rey del sur, ¿sí? Y Pirro no llega a la lucha con Antígono y Demetrio porque Antígono lo haya llamado, sino que ¿quién lo llama a Pirro? Demetrio, exacto. Demetrio es el que llama, ¿sí? Que acabo de poner a... Y Antígono, solamente para que quede un poco más grande. ¿Sí? En la historia del rey del sur, lo que nosotros vemos es que el rey del sur colabora, ¿sí? Con Demetrio, ¿sí? ¿A través de qué o con qué cosa? ¿Cuáles son los elementos que están en juego en esta historia del rey del sur? Y lo que habíamos dicho que eran los elefantes. ¿Que representan qué los elefantes? Información. Información, ¿sí? La batalla de la información. Representan un nuevo método de guerra y una herramienta militar novedosa. Perfecto, muy fuerte, ¿sí? Indestructible. El que tiene los elefantes, en verdad, los elefantes siempre son la causa de la victoria o la derrota. Sea para vos o sea para los otros, los elefantes siempre son la causa de la derrota. Son los determinantes. Son determinantes, exacto, ¿sí? Entonces, por eso, acá nosotros vemos que Pirro, que representa a quién? A Putin. Putin. ¿Sí? Lo voy a poner acá también para mantener el... ¿Sí? Entonces, Putin viene, ¿sí? A ayudar, ¿sí? En este caso, a Donald Trump, para vencer a quiénes. En la historia eran 3 poderes. Exacto, la historia de los 3 poderes. Estaba mirando esto por eso. La historia de los 3 poderes. Pero ¿por qué son 3 poderes si en verdad son 4 acá? Porque Ptolomeo no fue a la guerra. Exacto. Ptolomeo, en esta guerra, él no participó. ¿Te acordás por qué, Emma? Sí, porque le llegó una información falsa de que la guerra ya había sido perdida, entonces mientras estaba viajando se volvió. Exacto. Y él no participó. Entonces, Antígono, Demetrio y Pirro, en verdad ellos luchan por 3 poderes, no con 4, o sea, luchan con 3 poderes. Y es interesante porque nosotros cuando vemos la comparación de Hillary Clinton y de Trump, los dos quieren hacerse o apoderarse de los 3 poderes. ¿Sí? Entonces, este es el primer punto, ¿sí?
El primer punto de los que yo voy a hablar es la historia de Pirro. Y cómo Pirro, que es el rey del sur, o sea Putin, ¿sí?, se relaciona con Trump, ¿sí? Y él nos muestra que esa alianza que hay acá por querer vencer a los tres poderes no es algo que a nosotros nos interese. Y esta es la primera razón por la que nosotros empezamos a abrir los ojos y decir, pará, ojo con la derecha, porque la derecha está haciendo alianzas con el rey del sur. Y la derecha, en este caso con Trump a la cabeza, ¿sí?, él trae la cosecha. Mientras que Hillary lo que quiere hacer es mantener el pensamiento de los padres fundadores. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto. El segundo... ¿Alguien quiere leer Daniel 8? Yo. Dale. No, Daniel 11:4 y Daniel 8:8 puede ser. ¿En que ese sea. orden? Cualquiera de los dos, porque los dos hablan de la misma historia. Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido sobre los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Perfecto. Esa es la historia que nosotros habíamos visto de las 4 guerras de los diádocos. No me acuerdo si es 8:8. Vamos a ver. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Perfecto. Estamos hablando entonces de las dos, de las mismas historias, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la segunda historia. Solo quiero ver si no me estoy olvidando de alguna de las cosas que... Sí. Una de las cosas que yo quería mencionar, que me olvidé de mencionar, es que esta batalla de Ipsos... Bueno, lástima que borré tan rápido. Que fue en el menos 301, ¿sí? ¿Con qué año nosotros lo comparamos? 2016. Exacto, que fueron Las elecciones. las elecciones en Estados Unidos. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que en 2016 Putin otorgó informaciones, ¿sí?, o le mostró a Trump también cómo hacer para vencer esas elecciones. ¿Sí? Bueno. Está muy bueno eso porque quizás de afuera se podría pensar que es algún tipo de teoría de conspiración, pero no, porque la profecía muestra claramente cómo Pirro ayudó a Demetrio, peleó con él y con los elefantes. Sí, y lo interesante es que Seleuco también los vence gracias a los elefantes. Pero bueno, esa es otra parte del estudio. Genial, Emma, gracias. Bueno, pero en realidad en la historia ellos pelearon en dos flancos diferentes, Antígono por un lado, Demetrio por el otro, y en la pelea en realidad Demetrio y Pirro le estaba yendo bien. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora. Me gustaría que dibujemos nuestra línea, ¿sí? ¿Cuáles son los hitos que tenemos en nuestra línea? Nuestra Sí, nuestra de sacerdotes. 1989. 1989. No, 2001. 2001. 2001, le voy a poner 911 para mantener el 2014. 2014. 19. 21. .
Bien. Cuando nosotros estudiamos la línea, ¿sí? Nos dimos cuenta, por un estudio, ¿sí? Que existían los fractales, ¿sí? Y dentro de los fractales nosotros habíamos visto que existían dos cosas, ¿sí? ¿Sensaciones? Sí. ¿Por qué estudio nosotros identificamos esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el estudio que nos llevó a entender la... Boston, Concord, etc. Exacto, Boston, Concord y Exeter. Perfecto. ¿Sí? Ese fue el estudio que nos hizo darnos cuenta que dentro de cada... existían dispensaciones. Sí. Boston sería 1909, Concord 1991 y Exeter 1996. Ahí está. Porque la prueba también es el Boston. Exacto, sí. Esa vez te vuelve a hacer Boston, digamos. Bien. Era el estudio de los campales, ¿sí? Que nos había hecho ver que existían los fractales, ¿sí? Nosotros identificamos dentro de estos fractales que existían también lo que llamábamos... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaban estos dos? Aumento de conocimiento y formalización. Aumento del conocimiento y formalización del mensaje, ¿sí? Y estoy poniendo estos dos porque el segundo estudio que vamos a hablar hoy es 1996, ¿sí? 1996, que fue la formalización del mensaje. ¿Por qué 1996 fue la formalización del mensaje para nosotros? Es el momento en La el que se revista. publica la revista El Tiempo del Fin, con la compilación que Jeffrey Pincher había hecho sobre los estudios de Daniel 11, 40 al 45, y él los había estado publicando individuales, y ahí se publica todo junto, mostrando como una consolidación de las bases que nos abrieron todo esto. Perfecto. Ahora, esto es interno, ¿sí? Este es interno y existe un aumento del conocimiento en nuestra línea interna. Interna al movimiento. En la del movimiento, exacto. ¿Sí? Ahora, si nosotros ponemos 1996, ¿qué otras cosas nosotros podemos considerar de este año? CNN, Fox News. Perfecto. ¿Qué pasa con Fox entonces? ¿Qué dijeron, perdón? Que está preguntando qué pasó a nivel externo al movimiento en el año 96, o sea, en el mundo secular, cosas relevantes que hayan ocurrido. Sí, pero no oí la respuesta que dio alguien. Se fundó Fox Fox News. y CNN. Ah, ya, gracias. La pregunta es la siguiente ahora. Fox News, ¿es cierto? Se creó en 1996. CNN, ¿se creó en 1996? No, ya existía. Ya existía. Se creó bien antes, en el 80, 1980. Esta se crea en 1996 y esta en 1980. Ahora, una cosa así relevante que pasa es que CNN es comprada en ese momento, ¿sí? Por un grupo de comunicaciones que le hace dar un salto, ¿sí? Que lo hace hacer mejor de lo que ya era. Al año siguiente ellos ganan un premio, incluso, ¿sí? Ahora, ¿por qué entonces nosotros paralelamos estas? Porque representan de manera estereotípica las dos corrientes de información, la corriente de información correcta y la que está llena de teorías de conspiración tendientes a afirmar y apoyar a la derecha desde un punto de vista errado. Perfecto. Y otra cosa interesante también es que o sea, cuando uno encuentra en un periodo de la historia donde hay dos facciones que están luchando, por definición eso es una línea de reforma. Entonces, eso también nos muestra de forma externa que estamos en una línea de reforma. Perfecto. Entonces, nosotros por lo que dijo August, ¿sí? Desde 1996 nosotros ya podemos empezar a ver dos fuentes de información bien marcadas, ¿sí? No es que Fox y CNN sean las únicas, como ella dijo, sino que son las que representan para nosotros, ¿sí? Las dos fuentes de información, ¿sí? Ahora, las dos fuentes de información, ¿cuándo fue que nosotros vimos este estudio?
2018. 2018. ¿Sí? En 2018 nosotros vimos las dos fuentes de información. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué esto también fue relevante para nosotros? ¿O por qué este estudio? Porque nosotros en verdad lo que vimos fue las dos fuentes de información. Este fue el estudio que nos hizo entender esto acá. ¿Sí? Nosotros como que si hubiéramos arrancado de atrás para adelante. Pero los dos estudios de las dos fuentes de información nos hicieron entender que en 1996, cuando existe la formalización del mensaje para el movimiento, ¿sí? También existe una formalización del mensaje para lo externo, ¿sí? Para lo que sería para el mundo, ¿sí? Entonces, pero también es importante entender que dentro del mundo, por así decirlo, ¿sí? Existen esas dos fuentes de información. Entonces, eso nosotros lo vimos en 2018, pero ¿por qué era tan relevante? ¿Cuál es nuestro marco anterior al 2018? En 2016. 2016. Que volvemos a las elecciones. Nuestro hito, amigo. Marcos por Nuestro hito, perdón. Nuestro hito. Nuestro hito, volvemos a nuestro hito, ¿sí? Entonces, pero en 2018 nosotros entendemos tanto Pirro, ¿sí? Como las dos fuentes de información, ¿sí? En verdad, en este periodo, ¿sí? Entendemos las dos fuentes de información, lo que nos hace ver este hito, nos hace mirar mejor este hito y comprender mejor este hito, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que rever lo que pasó en 2016 en base a lo que hemos aprendido para ver si nosotros hicimos qué. Si somos americanos. Si votamos bien. Exacto, si votamos bien o si votamos mal, ¿sí? Entonces, rever esta historia en base al nuevo conocimiento nos hace entender si votamos bien o votamos mal. ¿Y qué hicimos? ¿Votamos bien o votamos mal? Votamos mal. ¿Cómo? Votamos mal. Votamos mal. ¿Por qué podemos decir que votamos mal? La mayor parte de las personas del movimiento provenientes del adventismo conservador, que al mismo tiempo estaba súper contaminado por la ideología del protestantismo, del catolicismo Sí. y de la cultura, pensaba que una persona que era más opuesto a los principios de Dios, una presidente que apoye los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTB, el derecho a elegir, por ejemplo, con los derechos reproductivos, el tema del aborto, que eso era algo que Dios abominaba o estaba en contra, y Trump, al representar de alguna manera muy hipócrita a la familia tradicional, era más acertado votar a Trump. Perfecto. Perfecto. O sea, básicamente mirábamos ese año, esas elecciones de una forma muy moral, sin Moral prestarle errada. atención. Sí, moralmente errada, sí. Pero Moralmente errada. moral con una lectura literal de la Biblia fundamentalista y contaminada intensamente por las preconcepciones culturales, ¿no? Es lo que hacían los fariseos cuando leían el Antiguo Testamento también. Lo leían con su orgullo nacional en mente y con sus preconceptos en mente. Entonces, cuando nosotros nos paramos en esta historia, ¿sí? Acá en 2018 y empezamos a ver qué era lo que habíamos hecho acá en 2016, nosotros nos empezamos a dar cuenta que, claro, todos sabíamos que lo que nosotros estábamos haciendo era estar posicionados bien acá, ¿sí? Ahí nosotros estábamos posicionados. Ahora ya vimos dos estudios, ¿sí? Que nos muestran que qué estábamos haciendo. ¿Estábamos en dónde? Ahí. En el lugar errado, ¿no? Acá, en el lugar errado. Entonces debíamos cambiar acá, ¿sí? Pero, como así somos nosotros y la dificultad que tiene todavía más la anciana T por ser mujer, ¿sí? No alcanzan dos historias para mostrarnos que estamos en el lugar errado, ¿sí? Necesitamos más. Y ella nos muestra, ¿sí? Y Dios también nos da esa posibilidad de entender mejor por qué nosotros debíamos cambiar de lugar, debíamos dejar de estar del lado de la derecha y teníamos que venirnos para acá, ¿sí? Ya estábamos viendo, ¿sí?
con la historia de Pirro, ¿sí? Que Donald Trump no era el camino que teníamos que seguir, no era lo correcto, ¿sí? Entonces vienen las dos fuentes de información, ¿sí? Y nos muestra que, las dos fuentes de información nos muestra que todo lo que dice Fox apoya a Donald Trump, ¿sí? Voy a poner así como que si este fuera Donald Trump, pero bueno, solo para tener un... Apoya a Donald Trump, entonces nosotros esta fuente de información no la podemos contemplar, no la podemos ver, no la podemos escuchar. Y cuando vemos que la que en verdad deberíamos sí ver es esta fuente de información, lo que también tenemos que entender es que cuando vemos esta fuente de información no podemos hacerlo de forma lineal, ¿sí? Tenemos que hacerlo de forma... Tenemos que elegir todo lo que tomamos, ¿no? Sí. Hacer un filtrado. Sí, un estudio, ¿cómo se dice? ¿Paralelo? Lectura paralela. Gracias. Tenemos que hacer una lectura lateral. Tenemos que hacer lectura lateral, porque incluso cuando entramos a CNN y empezamos a ver, también están sesgadas algunas cosas, ¿sí? Y una cosa que es bien importante y que me lo tengo que decir todo el tiempo a mí mismo, no es Instagram, no es YouTube, ¿sí? Eso no son las fuentes de información que nosotros tenemos que ver. De hecho, cuando uno ve, me acuerdo cuando vimos el tema del sesgo de los medios, me acuerdo que la parte de, por ahí YouTube, o la parte más audiovisual, podríamos decir, de CNN, estaba como más posicionada hacia un extremo y estaba más abajo en el nivel de confianza. En cambio, la parte web era la parte que se consideraba de mayor confianza y más centrada en muchos aspectos. Perfecto. Sí, incluso de lo que estabas diciendo vos, si las personas que tengan acceso a la red de internet, leer de los diarios digitales en vez de mirar la televisión dejó de ser un medio de información y pasó a ser un medio de entretenimiento, y como hay más tiempo al aire para llenar, también se dicen cosas que no son relevantes o importantes porque mantienen la audiencia conectada. Sí, y la realidad también es que la anciana Tess y el anciano Parminder mandan tantos archivos que nosotros deberíamos estudiar, que hasta ellos nos hacen un pequeño resumen, por qué esto es importante para leer, y nosotros nos olvidamos de lo que tenemos que ver. Imagínense la cantidad de información que nosotros deberíamos ver. Es mucha la información que tenemos. Por eso es que también nos abrumamos, porque no entendemos lo del estudio de la semana pasada, ¿sí? Si nosotros queremos algo simple, podemos decir, ah, sí, pasamos de acá para acá, se acabó. Ah, porque acá, y es claro, o sea, a ver, tenemos que amar a las personas. Acá no amábamos a las personas, decíamos que éramos moralmente correctos, pero en verdad lo que menos teníamos éramos amor, ¿sí? Supuestamente nos basábamos en la Biblia, pero lo que menos teníamos era Cristo en nuestro corazón. Acá lo tenemos, perfecto, aplaudamos, cerremos la puerta y nos vamos y decimos cambiamos, pero no tenemos ningún fundamento para poder consolidar nuestra fe. Y eso es lo más importante, que podamos estar firmes en lo que creemos. Por eso este estudio también fue tan interesante para mí. ¿Alguna cosa que quieran mencionar más con relación a esto, Esteban? Por ahí voy al siguiente punto ya. Dale. Entonces, también lo que son las fuentes de información nos hablan acerca de cómo están siendo trabajados los metineos también. Perfecto, entonces vamos para allá. Y justamente relacionado con lo que hablaste de los fractales. Sí. Vamos y vos me vas ayudando. Vamos a hacer todas las líneas. Bien, entonces, le voy a poner en verde a los títulos, por ejemplo, y después lo vamos. 1989, Ah, 2001, 2014, 2019, 2021. Perfecto. Sería la ley dominical y se recortará así. Así que, acá decís vos. no, en las Abajo, otras líneas perfecto. las ponemos en todos. ¿Cómo te lo llamamos? Ah, cierre. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de estas líneas, ¿en qué otra parábola o de qué otra parábola nosotros podemos hablar? Cuando vemos esto, sí.
¿Preparar la agricultura? Perfecto. ¿Qué es qué? ¿Te acordás? ¿Cuáles son cada uno de los pasos? Ah, sí. Primero está el arado. Que va un H, ¿no? Sí. La siembra. Lluvia temprana. O lluvia temprana. No, Entonces, la siembra primero sería el siembra domingo. y después fuego. Lluvia temprana. Lluvia tardía. Y después Bien. la cosecha. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ese es el formato de lo que es el formato de la agricultura, ¿sí? ¿Qué otra cosa nosotros podríamos decir? ¿Sí? Que acá tenemos una primera cosecha, ¿sí? Una segunda cosecha y una tercera cosecha. No quiero que me digan con los últimos estudios, ¿sí? De este último año, ¿sí? Sino que me digan anteriormente qué era lo que nosotros pensábamos en base a cada una de estas cosechas, ¿sí? ¿Quién hacía esta cosecha? ¿De acuerdo? Nosotros, perfecto. Nosotros, ¿sí? En la línea, estos serían los sacerdotes, o vamos a poner, sí, levitas y netineos. ¿Sí? Nosotros considerábamos que las cosechas las íbamos a hacer nosotros, ¿sí? En la cosecha a los levitas y la cosecha a los netineos también la íbamos a hacer nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo era que íbamos a llegar? Porque, a ver, en este punto, ¿sí? En este punto y en este punto, ¿quién hacía la lluvia temprana, la lluvia tardía, en cualquiera de estos dos? Los medios de comunicación. Exacto. O sea, no éramos nosotros los que predicábamos, sino simplemente nosotros veníamos a cosechar. Eso era lo que creíamos hasta hace un tiempo, ¿sí? Para poder cosechar volvíamos entonces, ¿sí? Con la línea de los netineos, volvíamos ¿a qué? A las dos fuentes de información que mencionamos acá arriba, ¿sí? Entonces, los netineos, ¿sí? Tenían la obligación de consumir estas fuentes de información y definir en base a estas dos fuentes de información qué era lo que ellos iban a hacer, por ejemplo, en las elecciones de 2016 o en las futuras elecciones, ¿sí? Y acá volvemos al mismo punto, las dos fuentes de información, ¿sí? Las dos fuentes de información nos muestran nuevamente que los netineos que observaban hacia CNN, ¿sí? Ellos iban a tener la fuente correcta de información, ellos iban a consumir la fuente correcta de información, o deberían haber votado en el lugar correcto en 2016 y así por delante, ¿sí? Entonces, el tercer punto, ¿sí? Podríamos definirlo como la unión, voy a hacer así, o la relación, mejor dicho, entre estas dos, ¿sí? 1996 está totalmente relacionado con los netineos, o sea que volvemos a este punto, ¿sí? Volvemos a mirar hacia este punto. Bueno, nada que ver, ¿no? Esto uno. Ahí. Un ojo mirando a 2016, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, volvemos a ver que estos dos están conectados. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver Pirro con la mayoría moral? ¿Qué tiene que ver el estudio de Pirro, ¿sí? El rey del sur, y la mayoría moral? Ahí sí, nada, prácticamente. ¿Sí? O sea, sí hay eventos que ocurren relacionados en ese momento, porque la mayoría moral es un grupo político que trabaja desde 1979 hasta 1989, por lo cual justo se cruza, digamos, podríamos decir, temporalmente con lo que sería la figura de Pirro, ¿Sí? Putin, en realidad con la caída del muro de Berlín, pero no tiene una influencia directa al respecto, o por lo menos no tan directa.
sí lo podríamos entrelazar por la influencia que tiene en el establecimiento de lo que fueron los presidentes, pero fue Reagan y Bush. Pero, y por tanto las influencias políticas que han generado la permanencia y la aparición de esos personajes políticos en la Sin política duda. estadounidense. Pero vienen de otro estudio, que es el estudio de lo que era la Iglesia y el Estado y el protestantismo a lo largo de su influencia en Estados Unidos. Exacto. Por eso es que yo no voy a entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque para entrar en ese tema nosotros tendríamos que ver todo lo que es el protestantismo. ¿Sí? Y acá les dejo un tip, ¿sí? En los estudios de la escuela de Brasil, ¿sí? Que los que hablan son Marcel y Avi, ¿sí? Ellos dos explican perfectamente, ¿sí? Muy bien explicado, lo que es el protestantismo, ¿sí? La historia del protestantismo, ¿sí? Son 2 videos, les recomiendo que vayan ahí para poder entender la mayoría moral en su plenitud. Solamente quiero comentar cuál fue el mayor exponente de la mayoría moral. ¿Jerry Falwell? Jerry Falwell, ¿sí? ¿Y por qué es importante entender que ese personaje que ya está muerto para esta época no deja de ser importante? ¿Quién apoya? ¿Sí? Voy a decir, Su hijo. exacto. Su hijo apoya, o el hijo de Jerry Falwell, él apoya a Donald Trump en 2016. ¿Sí? Entonces, la mayoría moral también tiene que ver, ¿sí?, con las elecciones de 2016. Entonces, es ahí en donde se unen la historia de Pirro, ¿sí?, con las elecciones de 2016 y la historia de la mayoría moral, ¿sí? Entonces fueron 4 historias que nos hicieron pensar, che, pará, ¿será que estamos bien posicionados? Esos fueron los estudios proféticos que nos hicieron entender que nosotros estábamos del lugar errado de la historia, del espectro político, y debíamos cambiar de lugar, ¿sí? Estos 4 puntos, en su conclusión, entonces, todos tenían que ver con lo que pasó en este, ¿sí? Lo voy a poner así, porque es abierto. Va para allá también. Claro, venimos desde acá con el 1996, ¿sí? Pero todo esto nos hizo entender que nosotros teníamos la obligación de cambiar de lado del espectro político. Estos estudios, también para los que lo quieran ver, Abigail, en los estudios de la escuela, ¿sí?, ella los explica perfectamente. Entonces también se los recomiendo para que vayan y los vean porque son muy, muy buenos. Y te hacen entender claramente la relevancia que tuvimos en esta historia y la importancia de la anciana Tess y cómo ella nos hizo cambiar totalmente nuestra forma de ver el mundo por los estudios que ella nos presentó. Así que bueno, esto es más o menos, en verdad, cuando nosotros vamos a los Vesper, ella solo menciona estos 4 puntos, ¿sí? Hace un poquito más de hincapié en la línea de los netineos, ¿sí?, en este estudio que nosotros teníamos que ver para hoy, hace un poquito más de hincapié en ese, y hace un poquito más de hincapié también en este. A estos 2 ella no lo toca, ¿sí? Se ve que ya lo habían estudiado en los estudios anteriores que no están grabados, entonces ella los menciona, ¿sí? Pero me parecía relevante que nosotros podamos enfocarnos en estos 4 puntos, entenderlos un poquito mejor, para poder comprender cuál fue el hecho que nos hizo cambiar del lado del espectro político para poder entender después los estudios que vienen. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Todas. Sí, y acá es donde vamos de vuelta al mismo estudio de la semana pasada. Todas las preguntas y todas las dudas, no es que tenemos una pregunta, tenemos todas. Es porque nosotros, cuando el primer estudio de la anciana Tess, de los Vesper, es decir, ojo, es complicado, no es simple. Si vas a lo simple, no llegas a ningún lado. Lo complejo es donde tenemos que estudiar. Entonces, cuando nos empezamos a profundizar, realmente cada uno de los estudios que ella hace es cada uno más complejo que el otro.
Por eso necesitamos recordar, y por eso también nos va a venir muy bien a todos que podamos seguir todos los estudios de los sábados para poder recordar que de dónde es y por qué es que cambiamos, que maduramos, que crecimos para poder entender todo. Así que bueno, sí. Lo único que quiero agregar más a modo de agregar entusiasmo y ánimo es que a veces la palabra complejo suena difícil, pero No. si la pensamos como llena de matices, interesante, como que hay mucho por aprender y por lo menos a mí no hay nada que me entusiasme más que aprender y como que nunca, no he derivado placer similar como de aprender de otra actividad. Sin duda. Y creo que eso es algo que Dios puso en los corazones de todas las personas. Perfecto. Nada nos entusiasma tanto como una idea genial y nueva. Me encantó. Cerramos con eso. ¿Querés orar algo? Bueno. Querido Padre que estás en el cielo, te quiero agradecer un montón por la bendición del estudio de hoy. Gracias porque pudimos repasar estos temas, porque estuviste acompañándonos en la clase que Joaquín trajo hoy. Gracias por toda la información que nos has dado en los últimos años, por toda la paciencia y todo el amor que podemos ver, cómo nos revelás tu carácter, tu visión del mundo y el reino que nos propones, del cual nos invitas a ser ciudadanos y ciudadanas. Te quiero pedir que nos ayudes en nuestro estudio, que nos des sabiduría, que nos des claridad y que nunca nos falten las ganas de seguir aprendiendo. Yo sé que vos plantas en nosotros las preguntas porque tenés muchas ganas de darnos las respuestas. Te pido tu compañía, tu dirección para lo que resta de este sábado y también para la semana que empieza. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado para todos.